Antonio Marval es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, también llamado TSJ en el exterior. Es un tribunal conformado por 33 magistrados juramentados el 21 de julio del 2017 por la Asamblea Nacional, cuya mayoría está integrada por los partidos del llamado G4 y sobre todo del G3, que esas son mayoría en este momento. Pues bien, ellos acaban, como es su obligación, ¿okay?, de tener posición sobre lo que quiere hacer ahora esos llamados partidos del G3, que son partidos ampliamente conocidos por el país, que tienen una trayectoria, especialmente Acción Democrática, y que aparentemente, digo yo que no sé nada de eso, están violando la Constitución. Primero porque ellos eligieron como presidente de la Asamblea Nacional, eligieron a Juan Guaidó, le tocaba el turno a ese partido y ese partido pues puso a Juan Guaidó, ¿ok? Y ellos aceptaron a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Pero la Constitución Nacional es clara. Cuando no hay un presidente en el país elegido democráticamente, se necesita el país un presidente interino. Y según la Constitución Nacional, el presidente interino tiene que ser el presidente de la Asamblea Nacional. Como presidente interino, lo escoge la Constitución Nacional, no el G4, no la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional. Entonces, vamos a ver qué dice, si estoy en un error o no, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que sí fue elegido por esa Asamblea Nacional y por esos diputados, el llamado G4 y el llamado G3. Bienvenido, Antonio Marval. Gracias, Napoleón, por esta invitación. Gracias también a todos tus seguidores por estar acá presentes. Antes de entrar en el tema que vamos a dilucidar hoy, quiero hacerte un recuento también, que es importante que tus oyentes, tus televidentes, sepan cómo nace el Tribunal Supremo de Justicia. En principio, tal como lo señalaste, nosotros fuimos designados magistrados por esta Asamblea Nacional del 2015. Aquella Asamblea Nacional, luego de 2 años en sus funciones, llama a un proceso de elección de los magistrados que debían ocupar el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. De ese llamado viene un proceso de todos los procesos constitucionales para la elección de magistrados. Se designa una comisión, que es el Comité de Postulaciones. Ese Comité de Postulaciones, luego del estudio y los análisis de cada uno de los quienes participamos en ese llamado, designa el 21 de julio la Asamblea Nacional a estos magistrados que tú acabas de señalar, 33 magistrados. Una vez que nosotros fuimos designados por la Asamblea Nacional Legítima y un proceso legítimo de designación, comienza una persecución en nuestra contra, de lo cual trajo como consecuencia la detención de 3 magistrados. Esos magistrados estuvieron detenidos y, por supuesto, nos obligó a nosotros, en un proceso de extracción, irnos de Venezuela para no correr la misma suerte que estos 3 magistrados. Esa persecución fue por parte del gobierno instaurado en Miraflores ilegalmente. Es correcto. Incluso lo digo porque ahora van a perseguirlo, pero los otros, los que los eligieron a ustedes, por lo que estoy leyendo, por las declaraciones. Ajá. Bueno, después de esa tremendura, déjame decirte que bueno, después de la persecución, nosotros nos instalamos en la OEA, en la sede de la Organización de Estado Americano el día 13 de octubre. Pero ¿por qué viene nuestra instalación como Tribunal Supremo de Justicia? Porque debo recordar que en acto público el 15 de agosto del 2017 se había promulgado una convocatoria antes de esa fecha de una Asamblea Nacional Constituyente que tampoco llenaba los requisitos exigidos en la Constitución. De manera que es una convocatoria unilateral
por parte de Nicolás Maduro y que es una convocatoria, por supuesto, que carece de fundamento constitucional. Pero ¿qué hicieron los magistrados que se encontraban allá en Dos Pilitas ejerciendo la función de Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, pusieron sus cargos a la orden a esta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué se traduce eso? Que hay un vacío, tal como ocurrió con el caso de Juan Guaidó, también ocurrió previo incluso. Nosotros nacimos primero como institución que la institucionalidad del presidente interino. Hay un vacío que nosotros tenemos que cubrir, los magistrados designados, y en acto público, una vez que el 15 de agosto ellos renuncian a ser magistrados y se juramentan ante ese írrito órgano constituyente, en Venezuela, por supuesto, hay una ruptura del orden constitucional que nosotros debemos tomar para cumplir el mandato constitucional. Nos instalamos en la sede de la OEA. A partir de ese momento y hasta la fecha, hemos venido funcionando como Tribunal Supremo de Justicia. Esa es nuestra génesis, ese es nuestro nacimiento, esa es la creación de esta institución legítima. ¿Por qué? Porque deviene de una institución legítima. Igual ocurre con la situación del presidente interino. Nosotros que hicimos caso a lo que está establecido en la Constitución. ¿Qué hicieron en ese momento? Hay un vacío también de la presidencia. ¿Por qué hay un vacío de la presidencia? Primero porque nosotros condenamos a Nicolás Maduro. Esa condena, que muchos la han olvidado, incluso los propios diputados, deviene de una autorización incluso de la propia Asamblea Nacional, de un órgano que en ese momento es legítimo, que nos autoriza a nosotros a realizar un antejuicio de mérito. Y viene una condena de Nicolás Maduro que lo inhabilita como, por supuesto, como presidente, incluso lo inhabilita como optar por elección popular a un cargo público. Entonces, ¿qué pasa? Que al existir ese vacío constitucional, se pone de manifiesto lo que establece el 233, que va a ocupar la presidencia de la República, quien funge para ese momento como presidente de la Asamblea Nacional. Y eso es lo que ocurre en Venezuela. Nace la figura del interinato por mandato constitucional, bien como lo ha señalado tú anteriormente y como lo han señalado juristas connotados que has invitado con anterioridad, como el caso de Alan Bruger Caría, como el caso del doctor Adrúa Aguiar, que han señalado que efectivamente no es una designación de la Asamblea, no es una designación del G4, no es una designación política, sino que es una designación por mandato constitucional que se debe cumplir. Ok, pero según la Constitución hay algún... Bueno, primero, ¿qué parte de la Constitución dice todo eso que acabas de decir, de que Juan Guaidó es el que por obligación constitucional tiene que ser el presidente interino? Es en el artículo 233 de la Constitución se establece que al no existir un presidente en ese momento, como hay un vacío del órgano ejecutivo, no existe un presidente por las razones antes expuestas. Primero por la razón de la destitución de Maduro, que la propia Asamblea lo había hecho, y segundo también por la condena de Nicolás Maduro como tal. ¿Cuál es el artículo? 233 de la Constitución. No lo tienes a mano para que nos lo leas. Si me permites pararme, lo puedo... Sí, por favor, porque esto es un lío, es que es algo impresionante. Es decir, la gente la narcotiranía está dividida, está peleándose entre ellos por el poder, por el dinero, toda esa cosa, pero no es tan escandalosa, ¿no? Y se guardan más ante la opinión pública que lo que estamos viendo con esta oposición partidista, que no es toda la oposición y son todos los partidos, ¿ok? Pero una oposición partidista, porque son miembros de partidos concretos los que están ahora en la Asamblea. Miembros elegidos por nosotros los ciudadanos venezolanos, vamos a estar claros. Pero que ahora no solamente están negando, quieren cambiar a Juan Guaidó como si ellos tuvieran el poder para hacerlo. Vamos a preguntarle a el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, elegido y aprobado por ellos, si ellos pueden eliminar el interinato, pueden eliminar a Juan Guaidó. Eso por un lado. Y además, ahora resulta que la constitución de la época de que era Chávez presidente, hecha por ciudadanos
elegidos por el pueblo, tan elegidos como estos de la Asamblea Nacional, ¿no? Apelan a que esa constitución no sirve, no es válida, que la válida es la anterior. La anterior, por cierto, que fue sus miembros elegidos por los partidos políticos más importantes de ese momento. Partidos políticos que son los más importantes de ese momento, también es verdad, porque por votación popular, ¿no? Tuvieron la mayoría. Todo eso es historia patria, les guste o no, ahí está. Entonces, nos lee el artículo de la Constitución Nacional vigente y aceptada cuando les conviene, por cierto, por los ciudadanos venezolanos, o Sí, los dirigentes, no los ciudadanos, los dirigentes políticos venezolanos. lo que tú has señalado es una realidad, porque quienes nos opusimos precisamente al nacimiento de esta constitución por muchas razones, como fue un proyecto promulgado o impulsado por la presidencia en aquel entonces de Hugo Chávez Frías, muchos, por supuesto, votamos en aquel referéndum por la no promulgación de esta constitución. Pero resulta ser que quienes nos opusimos en aquel momento, hoy en día somos los más fieles defensores de esta constitución y quienes la Pero ¿por qué crearon. la defienden si estaban en Porque, contra? sí, pero es la constitución que nace de un proceso constituyente, de un proceso incluso del cual estuvo y que gracias intervinieron algunos juristas en ese momento, como el caso de Alan Brugel Caría, y que por supuesto, al ser derecho positivo vigente, todos los venezolanos, gustenos o no nos guste, estamos en la obligación de cumplir con esa constitución, con esos mandatos constitucionales. Y en cambio, quienes la promulgaron y quienes lucharon para que esa constitución entrara en vigencia, hoy en día, como es el caso del régimen, son quienes la han violado a lo largo de estos Pero da la años. impresión que esa oposición partidista que está en la Asamblea Hoy Nacional en día también la quieren o violar. bueno, todavía no ha Lamentablemente, violado oficialmente. lamentablemente pretenden también violarla con estos Pero actos. antes de preguntarte para qué demonios sirve la Constitución en Venezuela, ¿no? Si sirve para algo, quiero que por favor nos leas el Ok, mira, artículo que, según la Constitución, le obliga a Juan Guaidó no solamente a ser el presidente interino, sino que no puede renunciar a eso, ¿no? Hasta que haya unas elecciones libres y se escoja un presidente. Entonces, fíjate, el 233, que es el artículo que en este momento está en discusión, dice: serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República su muerte, su renuncia o su destitución. Evidentemente, Nicolás Maduro, al estar destituido, está en una falta absoluta ¿de qué? De la presidencia de la República. Decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en este caso fue decretada una inhabilitación, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica destinada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional. El abandono del cargo. Este abandono del cargo también fue promulgado por la Asamblea Nacional vigente, la Asamblea del 2015. Entonces, al ser declarado Nicolás Maduro, no solo destituido, sino que también hay el abandono del cargo declarado por la Asamblea, nace lo que dice: cuando se produzca esta falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión. En Venezuela sabemos que hubo unas elecciones que fueron legítimamente convocadas, por lo tanto no existe esa elección. Se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos, mientras que se elige y toma posesión el nuevo presidente o la presidenta. Se encargará de la presidencia, ¿quién? El presidente de la Asamblea Nacional. Si la falta absoluta del presidente o presidente de la República se produzca durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal, secreta, dentro de los 30 días siguientes, mientras que se elige, toma posesión, el nuevo presidente o presidenta que se encargará de la presidencia o vicepresidencia. En los casos antes, en este caso, al ocurrir la falta absoluta, ¿quién tiene que cubrir esa falta absoluta? El presidente de la Asamblea Nacional. Para ese entonces, ¿quién era el presidente de la Asamblea Nacional? El ingeniero Juan Guaidó Márquez.
De ahí es que viene ese mandato constitucional. No fue una elección, es una situación sobrevenida. Ellos fueron elegidos diputados, no fueron elegidos presidentes, no fueron elegidos órgano ejecutivo, sino justamente diputados. Pero ante esta situación, ante esta falta absoluta sobrevenida, bueno, la condición de Juan Guaidó pasa a ser presidente interino de la República hasta que se produzca una elección universal, Ahora, directa ellos y pueden, secreta ajá, del nuevo presidente de la República. esa mayoría de la oposición política, partidista, en la Asamblea, conocida como G3, pueden destituir a Juan Guaidó. No lo pueden destituir precisamente porque es un mandato constitucional. No son ellos los que Pero lo pueden eligen. destituir como presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, eso es una situación que pudiera ocurrir. Esto es una situación incluso que nosotros lo advertimos en nuestro comunicado. Quiero hablarte un poco de... Ya va, Para perdona, antes de llegar déjame allá, hablar. Pero si lo destituyen como presidente de la Asamblea Nacional, entonces el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, según la Constitución, sería el nuevo presidente interino. pudiera ser el nuevo presidente interino si hay esa sustitución. La sustitución del presidente no debe implicar la eliminación de la institución del gobierno interino. Si ellos pretenden eliminar a Juan Guaidó como presidente, no pueden eliminar esa institución del gobierno interino. ¿Por qué? Porque es una institución constitucional. Hacerlo, pretender hacerlo, como ya está establecido, de sustituir el interinato por un gobierno parlamentario, por supuesto, esto va en contra de la Constitución. De manera que si ellos pretenden eliminar la institución de el gobierno interino, están incurriendo, por supuesto, en una flagrante violación de la Constitución de la República. Ahora, En si todo ellos caso, eliminan, pero en ellos todo caso, en todo pueden caso, eliminar se los pudiera abrir. puestos y cambiarle los puestos y quitarle entonces los puestos designados por Leopoldo López o Juan Guaidó, por el partido de Leopoldo López, y poner a Nosotros sus lo propios establecemos. militantes completamente en esos puestos. Fíjate, esta situación deviene, y vamos a hablar de nuestra sentencia anterior. Esta situación deviene precisamente, esta confusión también pasa por culpa incluso del propio presidente Guaidó. El Tribunal Supremo de Justicia, en una decisión emanada de la sala electoral, estableció que el ingeniero Juan Guaidó Márquez debía separarse de su función legislativa. ¿Qué debió hacer el presidente encargado? Tal como lo establece esta decisión, asumir la presidencia como presidente encargado y dejar que la Asamblea Nacional designe un nuevo presidente, una nueva junta directiva en el momento que le correspondiera. Un nuevo Si presidente de él la estuviese Asamblea separado, Nacional. perdón, Un nuevo presidente de la Asamblea Nacional, un nuevo presidente de la Asamblea no un Nacional. nuevo presidente del país. No se podía conjugar, si él se hubiese acatado esta decisión, no pudiera haberse conjugado como tal, como ocurrió en este periodo del interinato, donde él era presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional. Eso es una cuestión que también es inconstitucional porque en Venezuela no existe el sistema parlamentario. Eso viola, por supuesto, el principio constitucional de separación de los poderes. Todos sabemos que existe un poder legislativo, que es la Asamblea Nacional, un órgano ejecutivo, que es el presidente, y un órgano judicial, que somos Ahora, nosotros le órgano pregunto al supremo. jurista presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Juan Guaidó, en estos 2 años y pico, tenía el poder absoluto para hacer, como un dictador haría, ¿no?, lo que le diera la gana sin necesidad de estar apoyado por los partidos de la Asamblea Nacional. No hacer lo que él le da la gana en esos términos, pero sí hacer cuestiones que están establecidas en la Constitución, como es la función de ser presidente de la República. Ok, perfecto. Pero lo quiero decir. Haber elegido, asumido esa presidencia, elegir ministros, elegir todo su gabinete y ejercer verdaderamente la función de presidente. Que no hizo. Que no lo hizo, lamentablemente no lo hizo, incluso se lo
recalcamos a nosotros en nuestra decisión, donde decía que asumiera él la presidencia encargada, que rindiera cuentas al país, que hiciera todos los actos necesarios, lo que hace un presidente de la República, para que no se conjugue esa dualidad en una sola persona, presidente de la Asamblea y presidente Lo que de... quiero preguntar es lo siguiente. Esta oposición partidista del G3, ¿ok? Está diciendo que hay que eliminar al gobierno interino y a Juan Guaidó porque no sirvió, porque no cumplió las expectativas con las promesas. Ok, si hay que eliminar el gobierno interino y Juan Guaidó, ellos no son los responsables de todo lo que se hizo. No. Primero, que ellos no pueden eliminar, haya cumplido o no haya cumplido. La función del presidente es llevar precisamente a una nueva elección democrática, una elección verdaderamente libre, donde se cumplan de verdad los estándares de una elección. Ok, pero quisieron hacerlo y no lo pudieron hacer. Ok. Exactamente. Entonces, independientemente haya cumplido o no con la expectativa de todos los venezolanos, haya cumplido o no con su mandato como debió hacerlo, en el sentido de separarse del órgano legislativo, no puede derogar este G4, esta G3, lo que se pretende hacer, derogar la presidencia interina, puesto que eso es un tema constitucional. Claro, pero lo que le pregunto, sí, la Constitución. eso ya nos lo aclaró, pero lo que quiero saber es, todas estas meteduras de pata que según la oposición partidista del G3 hizo el gobierno interino, encabezado por su presidente Juan Guaidó, presidente que ellos después, meses después del lo juramentaron, ¿ok? O sea que estuvieron de acuerdo. Después, todo eso, el único responsable de las meteduras de pata que alegan que por eso hay que cambiarlo todo, es el único responsable, el que las inventó, el que les obligó al G3 a aceptarlo, ¿es Juan Guaidó o son todos ellos? No, ahí ocurrió una responsabilidad compartida por cuanto precisamente hubo una especie de gobierno parlamentario. Las decisiones que tomaba Juan Guaidó como presidente, las tomaba también como presidente de la Asamblea Nacional. De manera que hay una responsabilidad compartida, incluso muchos de esos diputados ocuparon cargos de funcionarios del gobierno del gobierno interino. Ahí hubo funcionarios que ocuparon cargo de embajadores, hubo funcionarios que ocuparon cargo de cancilleres. Esos funcionarios, de una u otra forma, también forman parte de esa responsabilidad que tiene el presidente de la República. Incluso esos funcionarios están en la obligación también de haber rendido cuenta, tal como lo establecimos el Tribunal Supremo de Justicia en nuestra decisión. Ellos Entonces uno tiene debieron que rendir cuenta entender, al país. entonces uno tiene que entender que ustedes que tenían que cobrar por hacer su trabajo y poder vivir en el exilio un X cantidad de dinero, no sé cuánto, y nunca lo cobraron porque nunca se lo enviaron como sí a los que estaban haciendo de embajadores y demás que pertenecían a sus partidos políticos, ¿ok? Ustedes que están en eso, ¿qué función cumplen? Es decir, ya Juan Guaidó no puede ser destituido, perfecto. Si ellos lo destituyen oficialmente, viola la Constitución como miembros de la Asamblea Nacional. Eso tiene una sanción, porque yo le estaba preguntando a Alan Bruer Carías y parece ser que viola la Constitución, no hay ninguna sanción en el Poder Judicial que diga, si tú violas la Constitución porque hiciste X cosa, grande o pequeña, tienes tantos días de cárcel si se comprueba que tú eres el responsable. Parece que no, que la Constitución la podemos violar cualquiera y no vamos a la cárcel. No, mira, tal como lo señaló el maestro Bluger Carías, en Venezuela rige el principio de la legalidad de los delitos de las penas. Toda conducta de una persona tiene que estar establecido previamente como delito en nuestro sistema sustantivo penal, en el Código Penal y en todas las leyes de carácter penal.
para que una conducta encuadre de eso, dentro de esos gama de delitos que existen en Venezuela, tiene que estar tipificado para que sea considerado delito. Tal como él lo señaló, no hay un artículo que exprese, que diga, el que viole la Constitución será sancionado con tantos años. Pero, no obstante, que eso no está señalado, todo funcionario público tiene responsabilidad penal, civil y administrativa en ejercicio de sus cargos. O sea, no quiere decir que porque yo sea funcionario público no esté sujeto a sanciones penales. Te pongo un ejemplo. Si por Sí, pero esta no por violar conducta la de los Constitución. diputados, por esta conducta de los diputados, por esta conducta del presidente, se llegase a perder los activos de Venezuela en el exterior, ahí se estaría cometiendo delitos tipificados en la ley contra la corrupción. ¿Por qué? Porque esos son activos que tienen que ser protegidos. ¿Por quién? Por el presidente de la República Ok, y por pero la Asamblea Nacional. todos los Si países, de esa conducta de los diputados, del presidente, de los magistrados, de todo funcionario público, devienen responsabilidades penales, lo hay responsabilidades penales, y esa responsabilidad penal viene también de la mano con los preceptos constitucionales. Yo, por ejemplo, no puedo ser presidente de un tribunal, magistrado de tribunal, y contratar con el Estado venezolano siendo empresario. ¿Por qué? Porque eso está establecido el en la presidente de un Constitución. partido Si yo contratando violo a la eso, mamá, por supuesto estoy sujeto a una sanción de índole penal. Y así también están ellos incurren en conductas que son sujetos de sanciones por parte de nuestras leyes sustantivas penales. pero ese es el cuento del gallo pelón. Y es un cuento, porque no pasa absolutamente nada. Contratan a quien les da la gana, ¿no? Inclusive familiares, violan la Constitución abiertamente, ¿no? Se molestan si se les dicen que se viola la Constitución, es decir, esa es la gente que nos representa. Y además, si tú eres demócrata, ¿no? No si eres un dictador, no si eres un narcotraficante, si tú eres un demócrata, tú tienes que llegar a acuerdos con la mayoría. Lo que diga la mayoría es lo que se decide, ¿ok? Y entonces, es verdad, siempre que esté de acuerdo con la Constitución, pero si la mayoría decide algo anticonstitucional, como lo que quieren hacer con Guaidó y el gobierno interino, ¿qué va a pasar? Es decir, ahí no va a pasar absolutamente, es un despelote total. ¿Y qué va a pasar con los gobiernos que apoyan a la Asamblea Nacional, pero también apoyan a Guaidó y al interinato, y que están resguardando el dinero de Venezuela? ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿Se lo van a dar entonces a Maduro? Mira, ¿O se lo van a dar precisamente por eso, al G3? cuando nosotros en sala plena nos reunimos previo al considerando y previo al documento que se produjo, una de las visión que sostuvimos nosotros que la primera crisis que vive Venezuela es la desunión, un pueblo desunido, que es necesario la unión de todos los venezolanos, sobre todo la unión de los venezolanos que nos encontramos luchando contra el régimen. Nosotros no podemos marcar una lucha de quienes somos enemigos del régimen que sea más profunda que contra el régimen propiamente dicho. Y lamentablemente esto es lo que viene sufriendo el pueblo de Venezuela, donde sus gobernantes pelean más entre ellos que contra el verdadero enemigo, que es el régimen. Eso es lo primero que quisimos establecer. Segundo, que quisimos establecer nosotros en nuestro comunicado, es que se necesita de hombres probos, hombres honestos, hombres investidos de verdad de probidad, de principios morales, que es lo que se ha luchado también contra el régimen. El régimen no solo ha violado derechos humanos, sino que también está integrado por personas que han cometido delitos en el erario público, han tomado bienes de los venezolanos, Bueno, todo sí, eso. Entonces pero ¿dónde se nosotros, consigue esa gente? el Porque llamado fíjate, es la precisamente mayoría de la oposición partidista de la Asamblea Nacional, ¿no? No tiene ninguna justificación de no saber la Constitución venezolana, al revés, tienen que precisamente tenerla,
Y la Es que violan, porque están precisamente diciendo, ese fue nuestro votaron para llamado. violar la Constitución. Sí, es que precisamente eso, ese es nuestro llamado. Lo primero que tienen que ser la unión de los venezolanos, eso es lo que primero que tienen que ver. Y segundo, la probidad. Uno puede luchar, violar una constitución, estar pendiente más de unos activos en el exterior que de lo que está sufriendo el pueblo venezolano por producto de la tiranía, de los presos políticos, de las negociaciones, todo eso. O sea, pareciera que todo este entramado es exclusivamente por la lucha de los activos del exterior. Lamentablemente, hay que decirlo así. Y que lo primero que tienen que ver los gobernantes es precisamente que estamos luchando contra ellos, contra precisamente esa carencia de principios y de valores. Entonces ellos no pueden caer en lo mismo tampoco. Es necesario que estos gobernantes entiendan que tienen que actuar con transparencia, que tienen que actuar con probidad, rendirle cuentas al país, rendirle de verdad, actuar como legisladores que fueron designados por una gran mayoría en el 2015 y no darle la espalda a la Constitución y darle la espalda al pueblo venezolano, como también se lo han dado a las instituciones, como en este caso al Tribunal Supremo de Pero Justicia. si Entonces ellos, ese fue el primer llamado de nuestro comunicado como tal, que entiendan que en este momento es necesario que ellos den un ejemplo y que no incurran en ese incumplimiento de la Constitución como tal. ahora, Entonces si, lo hicimos. si fue inhabilitado y no es reconocido a Maduro como presidente, ¿ok? Por lo que hizo, si ellos violan la Constitución, destituyendo a Guaidó y acabando con el interinato, cosa que no pueden hacer, entonces también están inhabilitados ellos. Es correcto, es correcto. Y sobre todo, más que una inhabilitación jurídica, es una inhabilitación moral, porque están incurriendo en lo mismo que han incurrido a lo largo de estos años el régimen y la dictadura de Nicolás Maduro. Estos funcionarios públicos están haciendo, realizando la misma conducta, dejando atrás la Constitución y prevaleciendo los intereses personales sobre los intereses del colectivo. ¿Qué Según necesita Alambreo Venezuela en Carías, este momento? la única sanción que van a tener o que pueden tener es que pierden el apoyo popular, pero más de lo que lo perdieron, lo pongo en duda. Parece que no les importa. No, pero también, aparte del apoyo popular, hay que ver cuáles son las conductas, cuáles son las sanciones que se pueden tipificar también por la pérdida de tanto las violaciones de derechos humanos, la cohabitación, los pérdidas del erario público, el manejo del erario público, todo eso también acarrea responsabilidad civil, penal y administrativa, o sea que también pudieran haber incurrido luego después de una investigación en determinar que Claro. efectivamente se Siempre que cometieron haya esos. pruebas contundentes como para llevarlos a juicio. Por supuesto, Porque no se trata nada más. ahora resulta que un montón de gente empezó a escribir que es que Ramos Alú llegó a esta conclusión, y digo Ramos Alú porque como él no es el que tiene mejor imagen, como más simpático y demás, entonces que él llegó a un acuerdo con el gobierno en Miraflores para que le restituyeran los símbolos de acción democrática. Y el tribunal de Miraflores acaba de reafirmar que eso va para Bernabé, no para Ramos Alú. Toda esa gente que estaba acusando, evidentemente sin prueba, a Ramos Alú, no va a tener ninguna sanción. ¿Cuál es la sanción? Sí, pero precisamente corresponde, en el caso nuestro, corresponde a juzgar a las personas, los altos funcionarios, en el caso del tribunal, luego, previo de una investigación. Nosotros no podemos convertirnos en nada más por el rumor, por lo que se diga, en aplicar sanciones, ¿no? Por Las eso digo, se sanciones tienen necesitan pruebas. La que justicia necesita pruebas. eso es fundamental. Mm. En todo Estado de Derecho, lo fundamental es precisamente que exista primero la presunción de inocencia, ampara a cualquier persona que está siendo acusada de un delito. Eso es un derecho fundamental. Todos somos inocentes hasta que se Claro. demuestre lo Mire, contrario. perdona, yo Una vez puse que se ese, demuestre claro, con pruebas suficientes, con pruebas de cargo que efectivamente demuestren que una persona cometió o no un hecho okay. punible. Yo puse ese ejemplo porque lamentablemente la política se ha convertido, y creo que a nivel mundial, ok, pero a mí la que me duele es lo de Venezuela, porque yo soy de Venezuela y es el país que me duele, en un chismorreo barato, ¿no? Unas calumnias increíbles, ¿no?
pero sin prueba alguna y sin que realmente aquellos que sí son responsables de delitos vayan presos. Eso es increíble. ¿Ok? Bueno, Marval, de verdad que muchísimas gracias. ¿Quieres alegar algo más? Nos queda un minuto. Bueno, mi llamado es precisamente, tal como lo establecimos en nuestro pronunciamiento a los diputados de la Asamblea Nacional del 2015, en que tomen en consideración que están a punto de cometer un hecho contra que los diputados de la Asamblea Nacional deben mantenerse en el camino de la institucionalidad, del Estado de Derecho y acatar no solo la norma constitucional, sino también acatar las sentencias dictadas por este máximo tribunal. De verdad que yo, en lo personal, quiero agradecerte esta oportunidad, estos minutos, y también decirle al pueblo de Venezuela que tienen un Tribunal Supremo, que primero somos un organismo autónomo e independiente, que no, aun cuando fuimos designados por esta Asamblea Nacional, no nos debemos nuestras ejecutorias a ser un bufete de esta Asamblea Nacional. Es un tribunal autónomo e independiente y nuestras decisiones siempre estarán bajo el yugo de la Constitución. Cumplir las leyes de la República y nuestra Constitución. Y ese es el Gracias. llamado que debe hacer a todos los funcionarios públicos. Gracias, Gracias, Antonio Marval, presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exterior, en el exilio.